Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, Camila, ¿qué tal? Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Buenos días. Vamos a continuar con lo que realizamos en la clase anterior. ¿Qué tal, Jonah? Muy buenos días. En la clase anterior habíamos hecho entonces una regresión multilineal, ¿de acuerdo? Multivariable, pero a la vez también lineal. Pequeño recuerdo, muy rápido. Buenos días. A ver, vamos por acá. Entonces habíamos visto lo siguiente. En la regresión lineal y en la regresión no lineal. ¿De acuerdo? Muy buenos días, Arnold. Entonces, acá podemos decir la regresión lineal. Luego vimos otro caso. Buenos días. Y es un pequeño resumen. La regresión polinomial que es llamada no lineal. Entonces, ¿en qué consisten las regresiones? Consiste en que nos dan puntos, muestras, mediciones. Y lo que tenemos que hacer es tratar de pasar, para el caso de regresión lineal, tratar de pasar una recta. La mejor recta entre todos los puntos. O sea que tenemos que calcular la ecuación de la recta. Recuerden, el a sub 0 más el a sub 1 por x. Las incógnitas son pues a sub 0 y a sub 1. Porque el x lo tenemos, el y lo tenemos. ¿De acuerdo? En la regresión polinomial ya no podemos pasar una recta. Vean, intentamos pasar una recta, pero hay demasiado error. Muchos puntos alejados de esa recta. Vamos a exagerar un poquito por acá. Muchos puntos alejados de la recta. Entonces, la mejor solución aquí es pasar una curva. Algo así. Y ahora vemos de que los puntos amarillos, los trazos, las manchas amarillas que he colocado ahí, están muy cercanos, muy próximos a la curva de color negro. Pero para esto ya necesitamos regresión no lineal, en este caso polinomial, y estaba pues representada a través de un polinomio. Voy a colocar acá un poquito más grande polinomio, por ejemplo de orden 3. Ahí sí, entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Nuevamente nuestras incógnitas vienen a ser a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y por acá fueron a sub 0 y a sub 1. ¿De acuerdo? Subimos la clase pasada. También vimos de que no todo, bueno, acá me faltó indicar, si este es X, si este es Y, ¿de acuerdo? Si este es Y y este es X. También me faltó indicar que o me faltó también, bueno, mejor dicho, también vimos la regresión llamada creo que el nombre así, multilineal o multivariable, mejor, multivariable. Pero un caso particular que quiere decir que es lineal. Es decir, aquí estaba X1, aquí estaba X2 y aquí estaba Y. Y tal como el caso anterior, también teníamos ahí mediciones, pero ya respondiendo a dos variables.
Y ya no puede pasar una recta. Imposible una recta, porque una recta va a estar muy distante de muchos puntos. Entonces acá lo que se opta es por un plano. Entonces tratamos de pasar un plano por el centro de todos esos puntos, pero lo vamos a ver con el MATLAB, donde la idea era que los puntos estén muy próximos al plano. Y la ecuación ahora sería a sub 0, a sub 1 x1, más a sub 2 x2. Siendo nuestras incógnitas a sub 0, a sub 1 y a sub 2. En el caso de la regresión lineal y polinomial habíamos visto que hay un comando, el polyfit y el polyval. Si recordamos, el polyfit lo usamos para calcular directamente los coeficientes. Solamente había que darle los x y los y, ¿de acuerdo? Sin olvidar que tampoco podemos exagerar. Por ejemplo, tengo 8 mediciones. Y le digo, a ver, polyfit, polinomio de orden 8. No. Dar una advertencia. ¿Está bien? Entonces no podemos exagerar también con el orden. Tiene que ser menor a la cantidad de mediciones que ustedes le están entregando. Y el polyval es para evaluar con el nuevo polinomio obtenido, porque el polyfit a ustedes le está dando como respuesta el a su 3, el a su 2, el a su 1 y todos ellos, ¿no? Eso hace el polyfit. ¿Y qué hace el polyval? El polyval lo que hace es evaluar. Una vez que tenemos ello, evaluamos con el polyval. Pero para el caso de regresión multivariable no contamos con un comando. Entonces nos vimos obligados a aplicar la teoría. ¿Y cuál es la teoría? Armar un sistema de ecuaciones. Acá teníamos así. Teníamos entonces una matriz denominada así, ¿no? Una matriz de 3 por 3, otro vector de 3 por 1, conocidos, 3 por 1, y aquí estaba la incógnita. Y con el método de la matriz inversa determinamos los 3 o las 3 incógnitas que vienen a ser a su 0, a su 1 y a su 2. Bien, ese fue entonces lo que vimos en la clase anterior, estos 3. Pero nos faltó graficar. Entonces hoy día vamos a hacer el gráfico y vamos a realmente comprobar si existe ese plano. Acá fue sencillo, ¿no? Usando el plot. El plot suficiente para graficar en el plano. Y vimos al inicio del curso que había unos comandos para graficar el plano. O mejor dicho, en el espacio. Uno de ellos era plot 3 y el otro surf. Vamos a utilizar este segundo. ¿De acuerdo? Y este segundo también necesita de algo. ¿Recuerdan? El mesh grid. Entonces este más el comando mesh grid. Con estos dos vamos a graficar el plano. Bien chicos, hasta aquí este pequeño resumen. No hay dudas para poder continuar ya con el gráfico del plano y posteriormente ir a otras regresiones que también son no lineales, pero no son polinomios, sino son exponenciales o logaritmos. Ok chicos, entonces a ver, un comentario, todo bien, continuamos. Saben, tienen el audio, tienen el chat, pueden participar como gusten. Ok, claro, Nayeli. A ver, entonces esto lo dejamos. Por si acaso vamos a reservar la captura. No es como el Zoom que uno todavía mantiene, pero acá lo perdemos. A ver, entonces recordamos que hace el mesh grid. El mesh grid, ustedes ingresaban dos variables. Ponemos x e y. Y obtenemos otra que le voy a colocar en mayúscula.
X, por ejemplo, 1, 2 y 3. Por ejemplo. Y, por ejemplo, 6, 7 y 8. Pueden ser caminos diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, si hago el meshgrid sobre estas dos variables, que son dos vectores, me va a retornar lo siguiente. X minúscula es de 1 por 3, 3 elementos nada más. Entonces, el X mayúscula va a tener ahora 9 elementos. ¿Cuáles? Repetimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En cambio, el Y, bueno, también tiene 3. Por lo tanto, vamos a tener también una matriz de 3 por 3. Pero esta vez vamos a colocarlo en forma de columna. 6, 7, 8. Bueno, eso se encarga el meshgrid. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Y listo. Y cuando usan el surf, que por supuesto lo hacen con la mayúscula X e Y, entonces, y bueno, y el Z, ¿no? Que va a generarse, porque recordemos que el Z viene a ser la operación, ¿no? Recuerdan ustedes que habíamos visto el más sencillo, X cuadrado más Y cuadrado, y listo, ya. Esta expresión, graficar esta expresión. Entonces, ¿qué hacíamos? El X y el Y tomaría valores así. Y estos dos se transforman a matrices. Y con estas matrices, que aquí me equivoqué, voy a colocar la mayúscula, y con estas matrices ya pasábamos de frente a representar el Z. O sea, ¿cuál era entonces el orden? Primero, segundo, tercero, pero ya utilizando el X y la Y mayúscula, y cuarto. Ese es el proceso. O sea, aquí pasamos X mayúscula, Y mayúscula, y el Z puede ser con mayúscula, minúscula. Me interesa, si usan minúscula, lo tienen también que emplear en minúscula en este lugar. Para eso sirve el meshgrid entonces, ¿no? Para convertir un vector o una matriz, pero con filas repetidas y luego también columnas repetidas. Listo. Entonces, no sé si tuvieran alguna otra pregunta para pasar al gráfico. O en su defecto, regresar a lo anterior, si había alguna duda. No hay de nada. Bien, entonces, todo correcto. Por acá también lo que vimos hace un rato. Bien, entonces vamos al MATLAB. Bien, en el MATLAB, esta es la clase anterior, después lo voy a actualizar. Actualizaría este archivo, que está con fecha 4 de junio, para que quede completo, y pasamos ya a hacer lo de hoy día. Entonces, en la clase anterior habíamos ingresado la regresión lineal múltiple. 3 variables. Aquí, para que quede bien claro, t es una función de latitud y altura. Es como si tuviéramos, a ver, como si tuviéramos el y, ¿ven? El x1 y el x2. Entonces ingresaron los valores que están en la diapositiva. Esto es lo que hemos hecho según el concepto de la diapositiva para obtener todos los coeficientes. Hemos armado la matriz A, hemos armado la matriz B, hemos verificado el determinante de A, en el caso de que sea 0, y hemos aplicado el método de la matriz inversa. Una vez que hemos aplicado el método de la matriz inversa, ya procedemos entonces a obtener los 3 coeficientes, los cuales se asignan directamente a las variables A0, A1, A2. Entonces hasta aquí vamos a ejecutar toda esta parte de acá. Y compartimos entonces el gráfico. Tal como les estaba yo comentando, vean, está en el espacio. Debo pasar un plano por el centro de ello. Creo que por ahí ustedes se pueden dar cuenta que el plano puede estar ubicado, ¿no? Una recta sería imposible, pues la recta va a tener mucho distanciamiento frente a algunas
mediciones que están en los extremos. Bien, entonces en vista de ello, nos vamos a... Acá podemos evaluar. Habíamos hecho un ejemplo de evaluar qué ocurre si la altura vale tanto, la latitud vale tanto. Uso la fórmula, como pueden ver, a su 0, lo que había que obtener con la matriz inversa a su 1 y a su 2. A ver, y esto nos daría, haciendo la evaluación, nos da 54. Y eso es muy próximo a lo que se tiene ahí en la diapositiva, ¿no? Vean, 54.64 con estas cantidades. Le comparto la diapositiva para confirmar. Ahí está. 54. Ahí me salió 54, perdón, pero es 56. Bueno, ahí está aproximándose. En la diapositiva, pero en el archivo de MATLAB yo uso una altura de 41. Acá está la de 41. Y una latitud de 29.767. Aquí está. Entonces, según la fórmula, según lo que ya hemos hallado, bueno, acá está B sub 0, pero sería su 0, ¿no? B sub 1 y B sub 2, porque esto no fue empleado, porque no se puede graficar ya con 4. Entonces me dice que la respuesta es 54. 54.6452. Aquí lo voy a colocar. Déjame regresar al MATLAB. Listo, acá está. Con esta cantidad de altura y de latitud, obtuve el 54 tal. Que no es 54, sino es 56, pero estamos ahí, muy próximos. Bueno, y para finalizar. Para finalizar, como les decía, como ya tengo latitud, tengo altura como vectores, voy a crear con el Mesh Grid. Recuerden que latitud y altura es como si el X y la Y minúscula, que ha sido ingresado acá. ¿Cierto? Entonces ahora lo que hacemos es generar matrices. Pero como los gráficos vamos a tener que hacer en el mismo que está ahí, para no perderlo, usamos un retenedor. Hold on. 9. Ya está. Ahora lo que hacemos es utilizar la expresión matemática que ya les he compartido, donde el X1 y el X2 ya no son vectores, sino son matrices, solo para el tema de gráfico. Sacamos el T, este sería el T estimado, pues, ¿no? Vamos a colocarle el T estimado. Esto viene a ser la estimación de la temperatura. Y graficamos, como está esto en desorden. Ahí tenemos entonces el plano. Si hacemos el giro, pueden ver que el plano pasa muy próximo, ¿no?, por el centro de todo ese grupo de datos que hemos capturado. ¿Hay errores? Sí, hay errores. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no?, debió haber salido 56 y me salió 54. Uno de los que están ahí muy lejanos. Pero hay otros que sí están muy cercanos. Sobre todo para valores que no hemos tomado mediciones. Bien, entonces con esto finalizaríamos lo que quedó pendiente en la clase anterior y pasaríamos ahora al nuevo grupo de regresiones no lineales. Bien, entonces todo correcto. Cerramos el archivo. Faltaría solamente agregar esto de aquí. Luego yo lo voy a actualizar, no se preocupen. Y pasamos a la clase de hoy. Cerramos por acá y regresamos a las diapositivas. Ahí tienen ustedes, ¿no? Listo. Ahora veamos tres
3 casos más de regresión. 3 casos más. Estos casos expresan los nombres de exponencial, potencias y razón de crecimiento. A ver, ¿qué significa? Si bien es cierto, los datos, las capturas de información, etcétera, todo esto es para el plano. Ya no se ve el espacio, solamente el plano. Decimos que todas las informaciones pueden tener esta forma, así como ya lo hemos graficado, y usted diría, bueno, en este caso uso una regresión polinomial. Correcto. Pero muchas veces la regresión polinomial no funciona tan bien como una regresión de repente exponencial, o como una de potencia, o para otro caso es una razón de crecimiento. Entonces estaríamos sumando, tenemos estas 3 más la polinomial. Pero vean que la expresión matemática de un exponencial, una potencia, una razón de crecimiento o razón de crecimiento es más. Aquí no ha salido completamente, pero esta es la fórmula. Todo lo que estoy encerrando, ahí está la fórmula, sino que no se observa bien. Acá un X, acá un B, de acá un X. Entonces vean que la expresión es más sencilla, más simple. Al ser más sencilla, más simple, eso permite que se pueda entonces quizás simplificar todo ese proceso, ¿no?, que utilizamos en una regresión polinomial. O sea, no tenemos por qué calcular 3, 4, 5 coeficientes. Aquí nos limitamos a calcular solamente 2 coeficientes. ¿Cuáles son ellos? A y B. Ahí están. A y B serían los coeficientes. A ver, acá yo les pediría que tomen bastante atención porque es sencillo, sí, pero hay que hacer un cambio de variable, ¿ya? Y ese cambio de variable lo vamos también acá a señalar, explicar por qué se debe realizar y cómo se debe realizar. Muy bien, comencemos con la exponencial. La exponencial es esta expresión. Vamos a borrar todo y volver a compartir. Entonces decía, comencemos con la exponencial. En el caso de la exponencial, tiene esta expresión. Entonces, tal como está, va a ser difícil de poder... perdón, me faltó leer la parte de arriba. Inspeccionar los datos en forma visual. O sea, tienen que ver cómo están distribuidos los datos. Y luego tenemos que linealizar, según sea el caso. Entonces, en este caso de exponencial, vemos que la expresión que está encerrada de morado tiene 2 variables y tiene el exponencial ahí presente. Yo quiero linealizar. Para linealizar, para bajar la potencia y eliminar ese e, ¿cómo sería la linealización? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Y quedaría así. Logaritmo natural de a, producto sería más b, x. ¿Correcto? Esa sería la expresión entonces correspondiente a la linealización. Y al linealizar, ya tenemos este gráfico, se transforma en este. Pero tengan en cuenta que este logaritmo de y, vamos a darle el nombre de y'. Igual, este logaritmo de a se llamaría, vamos a colocarlo así, sería el a sub 0. Y el x, casi más b, y el x seguiría siendo x. Y este b, que no debe lo escrito, bueno, ya está. Este sería el a sub 1. A ver, disculpen esto. Este sería el a sub 1. Entonces, todo lo que está escrito de rojo, ustedes lo están ahí observando, viene a ser, ¿qué viene a ser? La expresión de una regresión lineal simple, la que vimos al inicio de este capítulo.
Por lo tanto, si yo quiero aproximarlo a una regresión exponencial, ¿qué tengo que pensar en hacer primero? La linealización. Linealizo y ya tengo entonces la regresión lineal. Aplicamos el polyfit y luego aplicamos todo lo que está de manera inversa, ¿no? Logaritmo de y, logaritmo de a, y así vamos determinando lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo respectivo. Después regresamos a potencias, continuamos con razón de crecimiento y así ya podemos decir que ya completamos y podemos aplicar algún tipo de combinación entre ellos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar con la exponencial. Vamos al ejemplo. Sé que esto podría todavía quedar un poco con duda, todo esto de la linealización, pero con el ejemplo se va a entender mucho mejor. Acá no tenemos estas diapositivas, me las han ido cambiando. No hay problema, vamos a generar un ejemplo. Un ejemplo. Tomar un ejemplo también de una calificada pasada. Un instante. Listo. Aquí he encontrado una calificada. No importa si no va a guardar esa relación, pero la idea es entender cómo se aplica. ¿Bien? Esta calificada yo se lo voy a compartir. Aunque debe estar ahí también en su aula virtual, porque yo sé que todos nosotros cumplimos con subir las notas, subir también el material que se ha evaluado, y también se encargan eso de publicarlo, pero vamos a hacerlo más práctico, subiéndoles el archivo. Me estoy refiriendo a este, todavía no lo había compartido, disculpen. Este de acá. Ahora sí. El 2018. Entonces trabajemos con esta primera pregunta. Mira, las preguntas son así, son bastante sencillas. Dice, al llevar a cabo un experimento se determinaron los siguientes valores de capacidad calorífica C a distintas temperaturas para un tipo de gas determinado. Entonces, se solicita una regresión polinomial de orden 5, lo vamos a hacer también, para determinar un modelo matemático que permita predecir la capacidad calorífica como función de la temperatura. O sea, ¿qué estamos diciendo por acá? Así de presión, ¿no? Capacidad calorífica como función de la temperatura. O sea, el ya conocido por todos nosotros, el X, sería la temperatura. Y Y sería la capacidad. ¿Correcto? Listo. Es lo primero que tienen ustedes que interpretar porque pueden tomarlo al revés. Tal como respuesta el polinomio de orden 5 con todos sus coeficientes. Ahí usan polyfit. Además, evaluar dicho polinomio con la temperatura de 190 grados para determinar la capacidad calorífica, así como también grafique. Acá yo le pongo C calculado. Sí, bueno, ahora está usando C estimado, pero creo que se puede deducir que se refiere a eso. Para la solución utilice MATLAB. Entonces vamos a agregar acá, mejor dicho, vamos a desarrollar tanto
Copiamos todo esto, pues. Vamos a hacer frente mejor el ejercicio, ¿no? Tanto con la regresión polinomial como también con la regresión exponencial. Ustedes pueden subrayar, control R y le ponen el comentario. Para que recuerden a qué fecha corresponde. Listo. Entonces, primero, necesitamos los datos. Sí o sí necesitamos los datos. Vamos acá. Este es mi X y este es mi Y. Listo. Y vamos ahora a aplicar entonces la linealización. A ver. Según lo que hace un rato estuvimos deduciendo, miren, Y' es igual a logaritmo de A más A sub 1 o más B por X. ¿Ya? Eso es lo que hemos deducido de acá. Como vemos un exponencial, le aplicamos logaritmo natural. Y de esa manera llegamos a esa nueva expresión. ¿Qué me dice? Que el Y' es el logaritmo natural de Y. Así, de frente. El X se mantiene como X, no varía. Entonces recordamos, el X se mantiene igual, pero el Y se va a tener que aplicar el logaritmo natural. Muy bien, entonces regresamos. Creo que tengo valores iguales a 0, o tengo un valor igual a 0. Le voy a colocar acá también negativo. Uf. Vamos a tener que simplificar, ¿no? Por el logaritmo natural. Yo estaba acondicionado para la regresión. Por eso que voy a modificar acá los valores. Ya, lo he modificado. Ahora vamos por aquí. Y ustedes tienen como datos X, Y. Voy a colocar solamente algunos, ¿ah? 60, como les digo, he ignorado los primeros 4. 60, 90, 110, el Y tiene 1480, luego tiene el 1580 y el 1700. Y así continúa, porque ahora se ha reducido solamente a 6 números. Voy a agregar uno más, 1880, y acá quedaría en 140. Listo, chicos. Estos son los datos del problema. ¿Qué tienen que hacer? Linealizar. Entonces, cambiamos de color. ¿Cómo linealizamos? Recuerden que el X se mantenía igual, ¿no es cierto? Entonces el X sigue siendo igual, 60, 90, 110 y 140. Pero el Y ya no es el mismo, ahora es el logaritmo natural de Y. Entonces, logaritmo natural de 1480. Vamos a colocar todos los elementos. Bueno, yo lo estoy haciendo en la otra ventana de MATLAB. 1580, 1700 y 1880. Bien, me han salido los siguientes valores. 7, ya redondeando, 7.30. Recuerden que ignorar el 0, ignorar lo negativo, porque no va a salir complejos y eso no entra, ¿no? 7.37. 7.37. 7.44. Ya está. Y el último, 7.54.
Bien. Ese es lo primero que tienen que hacer. Primero, linealizar. Y solamente estarían ustedes linealizando, o mejor dicho, transformando el Y. ¿Por qué? Porque el X sigue siendo igual por la fórmula que habíamos ya desarrollado hace un rato. Primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso es, usemos el polyfit. Y esta variable que he indicado por acá, Y', es justamente este logaritmo natural de Y. ¿No? O sea, no estoy aplicando el polyfit con el Y inicial. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente. No aplico con el Y inicial, porque estoy linealizando y lo aplico con el Y ya linealizado. Y el 1 serían los coeficientes, el orden del polinomio. Como es regresión lineal, o sea, la exponencial se convirtió en lineal, orden 1. Esto aquí me va a dar dos resultados. El A sub 0 y el A sub 1. Correcto. Pero por la expresión anterior habíamos nosotros llegado, hacemos la comparación, tercer punto, Y' habíamos quedado así, ¿no? Es igual a A sub 0 más A sub 1 por X. Pero realmente era de esto, ¿no? Logaritmo natural de Y es igual a logaritmo natural de A más B por X. ¿Y de dónde vino esta expresión? Esta expresión vino de Y igual a por E a la BX. Así. De ahí vino. Aplicándole el logaritmo natural a este lado y luego a este lado. Por eso me generó esto de aquí. Bien, ese es el tercer punto. Simplemente tratar de hacer la correspondencia. ¿Y cuál sería el cuarto? Igualar. A ver, ¿qué igualamos? ¿Ya tengo a su 0? Sí, lo obtuve aquí con el polyfit. Lo igualo al logaritmo natural de A. Y de ahí obtenemos A. A es conocido. Luego, tengo a su 1, también es conocido a su 1. Aquí sí lo igualo de frente a B. Y ya tengo B. Y con esto acabé. ¿Por qué acabé? Porque si nosotros recibimos esto que está encerrado con un círculo como expresión principal, ahí, ¿qué cosa desconocemos? ¿Desconocemos X? No, X está aquí. ¿Desconocemos Y? Tampoco, está aquí, antes de ser linealizado. ¿Desconocemos B? Sí. B mayúscula, no lo conocemos. A mayúscula, tampoco. Es por esa razón que hacemos ese procedimiento de linealización y luego igualamos y luego hallamos A y B. Cuando hallamos A y B, ya podemos reemplazar en la fórmula y obtener finalmente el quinto paso, el Y estimado o el Y calculado, bueno, o el Y calculado. ¿Correcto? No sé si está entendible. Vamos de todas maneras a llevarlo al ejercicio con más lat y así poder entonces tenerlo todavía más claro. A ver, chicos, comentario. Todo claro. Ah, excelente, Jaime. Muy bien, gracias. Bien, entonces nos vamos al MATLAB. Recuerden que siempre lo que hacemos es casi como una secuencia, ¿no? Ya hay una plantilla, template ahí, lo que hacen es completar, seguir y actualizar solamente los datos del problema.
Bien, entonces nos vamos al MATLAB, dejamos de compartir esto y saltamos acá. Listo. Entonces, esta es la solución. Queda así ordenado. Hay otro que usamos C', ¿no? A confundir con la variable, pero no importa. C'. Vamos a colocar que es el logaritmo natural de C. O sea, log de C. Ya tenemos entonces CP. Y P sigue siendo lo mismo. Ese es el X. Variable X. No cambia. Variable Y linealizada. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Usemos el polyfit. Polyfit. Estoy saltando los pasos porque ya la linealización, ya que quede así de, a ver, aplicando exponencial y luego polinomial. Ya está. Quede bien claro y no confundirlo. Entonces decíamos, ¿no? Hicimos la linealización, por eso llegamos a ello. Después de la linealización, el segundo paso era aplicar el polyfit. ¿Cuál es la variable X? T. ¿Cuál es la variable Y? Ya no es C, por si acaso, es C'. Y el orden es 1. Y con esto, entonces, perdón, no ingresé T y C. Ahora sí. Y ahí tiene los dos valores. Ya están los dos valores ahí. Bien. Ya que hemos obtenido los dos valores, ahora, ¿quién es a su 0? ¿Quién es a su 1? Recordamos, ¿no? Vamos a borrar un instante. De acá nos debe decir... bueno, miren, anteriormente yo recuerdo que el MATLAB te daba más información completa, bien extensa, pero también eso era una desventaja porque te llenaba la pantalla. Ahora no te dice nada, prácticamente casi nada, retorna los coeficientes para el polinomio de grado tal, de grado n, pero nada más. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la documentación. Y en esta documentación, que también les voy a compartir, acá sí me da más información. Todo, como diría, los coeficientes. A ver, leemos por acá. Devuelve los coeficientes para un polinomio px de grado n, que es la mejor solución, en el sentido de los mínimos cuadrados, para los datos de y. Ya, correcto. Los coeficientes de p están en potencia descendentes. O sea, primero me daría el a sub 1 que acompaña el x sub 1 y luego el a sub 0 que sería el término constante. Siempre en orden descendente. Ahora sí, regresamos al MATLAB. Y regresamos nuevamente a ejecutar. Y ahora entonces decimos, ¿quién sería el a sub 1? Este de aquí. ¿Quién sería el a sub 0? Este de aquí. Entonces podemos copiarlo, control C. ¿Cómo habíamos establecido nuestra expresión? Así, ¿no? Logaritmo natural de y es igual a sub 0, no, más p por x. Esa es nuestra expresión que habíamos nosotros usado para la linealización. Y ahora, entonces, ¿cómo estaría quedando la expresión? El C' es igual al a sub 1 por x más el a sub 0. Ahora sí hacemos la comparación. Entonces, para que quede todavía esto más claro, ponemos de esta manera. O
C' es A sub 1 por X más A sub 0. Ya está. Ahora igualamos. Vamos a igualar para obtener A y para obtener B. A ver, ¿cuánto vale A sub 1? El primer elemento que encontramos en la variable QF. ¿Cuánto vale A sub 0? Sería el segundo elemento que encontramos en la variable QF, que contiene los coeficientes. Entonces aquí tengan presente que no es una regresión exponencial, no puedo yo usar el polyfit directamente, no, le hemos dicho, tenemos que hacer una linealización y usamos el polyfit sobre el logaritmo para poder linealizar. Una vez que nosotros terminemos, tampoco es posible utilizar el polyval. No vamos a evaluar. Claro, podemos evaluar el CP, pero esto no me ayuda. Lo que yo quiero evaluar es el C o el T, ¿no? Entonces no me ayuda a hacer uso del polyval. ¿De acuerdo? Bien, ya obtuve los dos coeficientes de la regresión lineal con valores linealizados de C. Bien, ahora vamos a igualar. ¿Cuánto vale A? A ver, ¿qué me dicen? En función de A sub 1. ¿Cuánto sería de A sub 1 o de A sub 0, no? Porque B es más fácil. Es B, lo observan, acompaña a X. Entonces B sería este de aquí. O sea, B es A sub 1. Directamente. Ya igualamos logaritmo de A igual a sub 0. Entonces, ¿cuánto vale A? Exponencial de A sub 0. Y hallamos el A y hallamos el B mayúscula. Hasta ahí, a ver chicos, ¿está bien? Lo que hemos hecho es, primeramente, utilizar el polyfit sobre los datos linealizados. Por eso que ingresamos CP y no ingresamos C. T sigue siendo lo mismo, ¿no? Hallamos los coeficientes y lo asignamos a las incógnitas A0 y A1. Una vez que ya tenemos A sub 0 y A sub 1, lo igualamos con la expresión linealizada. Y esto es casi como se dice una fórmula, ¿no? O sea, no tenemos, si ustedes reciben un nuevo problema, es bien sencillo, cambian lo de acá y todo lo demás es igual. Claro, cambian porque son nuevos modelos, pero nuevos datos, nuevas mediciones que se estaría recibiendo. Una vez que hemos hallado A y B, ya podemos hallar ahora el C estimado. ¿Cómo sería el C estimado? No, vamos a la fórmula. A por exponencial por B por X. Ya está. Esa viene a ser entonces la expresión. Y pasamos a graficar. A ver, realmente, ¿qué graficamos? Graficamos, perdón, no es X, es T, ¿no? Grafiquemos T versus el C. Los datos del problema. Con color rojo y con asterisco. Luego pasamos a graficar el T, pero ahora con el estimado. Un color azul. Ahora ustedes dirán, pero es casi una recta. Bueno, es casi una recta, pero no es una recta. Una recta sería así, ¿no? Vean. O sea, hay una curvatura ahí. Color azul, la curvatura. El color negro, claro, es una recta. Entonces, ¿será adecuado utilizar este tipo de regresión exponencial? Todo depende del error. Y es el error lo que me va a determinar qué tan lejos está de la aproximación. Sea de la aproximación utilizando el polinomial o utilizando el exponencial.
Pues hallemos el error. A ver, para hallar el error, vamos a hacer lo siguiente. Dame una fórmula. Error y restamos C menos C estimado. Y le vamos al cuadrado el puntito porque estoy elevando al cuadrado cada elemento, ¿no? C, ¿cuánto vale C? 1480. Muy bien. C estimado, no sé cuánto valdrá. Se resta y se eleva al cuadrado. Luego, 1580 menos el C estimado, no sé cuál será el segundo C estimado. Lo podemos ver acá. C son esos, C estimado son estos. Son próximos, son muy próximos entre sí. Entonces el error debe ser pequeño. Listo, entonces hallamos el error y sumamos. Sumamos todos esos errores. Y lo dividimos entre la cantidad que hay de mediciones. O sea, ¿cuántas mediciones hay? A ver, 3, 4, 5, 6. Entre 6. A ver, veamos cuánto sale ese error. Ese error me está saliendo muy grande. 873.87.75 de error. Y es obvio, ¿no? Porque vean, esa curva que no tiene mucha inclinación, mucha curvatura, mucha... bueno, ya. No está muy próximo a todos los elementos. Entonces, vamos a usar ahora una regresión polinomial y comparar. El orden 5 todavía es tolerable porque son 6 datos, ¿no? Entonces copiamos nuevamente solo para que ya existe el orden. Y acá sí no tenemos por qué estar pensando en linealizar. Va directamente. Orden 5. ¿Está? Hallamos los coeficientes. Y una vez que hallamos los coeficientes, ya podemos hacer la evaluación. A ver. Polival, no olviden que es para evaluar. ¿Qué cosa requiere Polival? Requiere los coeficientes que están en la variable P y X, que son los datos del eje horizontal. Entonces, el C estimado sería igual Polival, los coeficientes y la temperatura. Y hagamos lo mismo para graficar. A ver, veamos qué tan próximo es ahora con el C estimado. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Se la pasa por ahí y si hacemos el cálculo del error, debe ser más pequeño todavía. Vean, 4.95 por 10 a la menos 23. O sea, es casi 0. Y en este caso yo le diría, ¿cuál de las dos regresiones es mejor? ¿Exponencial o polinomial de orden 5? Serían polinomial de orden 5. ¿Por qué? Porque su error es más pequeño, está más próximo. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí en la polinomial yo no he necesitado hacer linealización, no, va de frente. ¿Dónde linealizo? Lo linealizo en una exponencial. Bueno, para este grupo de datos más se aproxima una regresión polinomial. De hecho, por eso el error sale pequeño. Pero no siempre va a ser así. Ustedes pueden tener datos, observaciones, mediciones que pueden tener una distribución que más se asemeja a un exponencial. Y no es que ustedes van a tener que observar y decidir, no, yo le voy a decir, ¿no? Use una exponencial y use una polinomial. ¿Cuál es mejor?
Usen una exponencial y usen una logarítmica. ¿Cuál es mejor? Y de esa forma se va procediendo. A ver, chicos, comentarios, ¿todo bien? Hasta aquí. Ya saben que este archivo, como siempre está con fecha, pasa luego al aula virtual una vez que acabemos la clase. Muy bien, Víctor, gracias. Ahora vamos entonces con la otra regresión. Déjame compartir por acá. Y, a ver, esto vamos a descartarlo. Volver a compartir. Y nos vamos con la segunda. La segunda es llamada la regresión por potencia. Vamos a hacer estas dos nada más, ¿de acuerdo? Porque estas dos son las más comunes. La tercera es algo más particular y vamos a dejarlo por un lado. Veamos entonces la potencia. ¿Cómo sería la potencia? La potencia tiene esta forma. Y la potencia sería como una especie de polinomial, ¿no? El x, b, pero recordemos que el b no siempre va a ser un entero. En una polinomial, la potencia siempre es entera. 1, x a la 1, x a la 2, a la 3, a la 5, etc. Acá el b puede ser 0.3. O puede ser también un negativo. Entonces, aquí ya debemos estar pensando que tenemos que linealizar también. Vamos a linealizar. El primer paso, vamos a linealizar. A ver, ¿qué hacemos entonces para bajar el b? Apliquemos logaritmo en base 10 a ambos lados. Al lado izquierdo de la igualdad quedaría así. Al lado derecho de la igualdad quedaría así. Más b logaritmo en base 10 de x. A ver, si recordamos y hacemos la misma analogía que el caso anterior, se va por el lado izquierdo. Si bien como datos el x y el y. Y se les dice aplicar una regresión exponencial. La anterior, ¿qué hacían ustedes? ¿Vamos a aplicar polyfit? Sí, pero no sobre x e y, sino sobre x y el y', que era este. Entonces, si acá teníamos un 3, sigue siendo 3. Si acá tenía un 5, acá sería el logaritmo natural de 5. Y sobre estos datos que están aquí encerrados de verde, le aplicamos el polyfit. Bien, esto funcionaba en la exponencial. ¿Cómo funciona la potencia? Muy similar. Tengo los datos, vamos a linealizar. Trazamos, bueno, voy a acá un poco exagerar, pero a veces es mejor, ¿no? Así, vamos a linealizar lo que está allá. ¿Y cuál sería la linealización? Si ustedes observan esta fórmula, esta que está acá, como resultado, ¿quién sería el y? El y' sería el logaritmo en base de 10 de y. ¿Y quién sería el x? El x no estaría solito, ahora el x es el x', logaritmo en base de 10 de x. Entonces nuestra linealización nos obliga a que el x' y el y' serían log, a ver, vamos a tratar acá de escribirlo completo, de x y log de y. Entonces, logaritmo en base 10 de 3, 0.47 me parece, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, logaritmo, sí, 0.47.
Sería 0.47. Y de 5, 0. Más o menos 70. Así. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué debo hacer cuando me pide una regresión por potencias? Los datos que tengo para X, para Y, porque todo es en el plano, no voy a tener espacio, todo para X y para Y, le aplico logaritmo en base 10 a los X y a los Y. Ya está, ya lo hice acá en el lado derecho. Al hacerlo, con estos dos grupos de datos, ya así como lo de acá, ¿no? A esto le aplico el polyfit. Y el polyfit me va a dar el A sub 0 en el orden invertido, ¿no? El A sub 1 y el A sub 0. El A sub 1, ¿a quién acompaña? A X. A ver, recordemos la expresión. La regresión lineal sería así, ¿no? A sub 1, X más A sub 0. Entonces, ¿quién acompañaría al X? El A sub 1. Recuerden que el A sub 1 y el A sub 0 se lo obtienen usando polyfit sobre este grupo. Entonces, el A sub 1 acompaña a X. Muy bien. ¿Quién acompaña a X? El B. Entonces, directamente, A sub 1 es igual a B. Sí. Inmediato. ¿Ok? Y el A sub 0, el A sub 0, sí, lo igualan a logaritmo en base 10 de A. Ahora, yo quiero obtener quiero hallar A y B mayúscula, porque son las incógnitas. Vean acá, la expresión. Entonces, igualando, como les acabo de decir, hallan A mayúscula y hallan B mayúscula. Y ya tiene la expresión completa para la regresión por potencias. Nuevamente, y al igual que el caso anterior, vámonos a un ejemplo, ¿correcto? Y con el ejemplo vamos a poder entonces comprender mejor esta aplicación. Inclusive con los mismos datos podemos establecer, ¿no? No importa, la idea es ver el procedimiento nada más. Entonces no olvidemos, la linealización consiste, para este caso, en aplicar el logaritmo en base 10 a ambos lados. Creo que en el caso anterior es obvio, pues si tenemos la base exponencial, logaritmo natural. En este caso, logaritmo en base 10. A ver, vamos entonces al MATLAB. Vamos a aplicar lo mismo. Ejemplo de PC2, etc. Y aquí vamos a agregar, aplicar la regresión por potencia. Bien, entonces, ya un poco simplificado, ¿no? Para no estar nuevamente escribiendo todo. Vamos a copiar esta parte de acá. Y listo. Veamos la solución. En la solución, entonces, los pasos serían muy parecidos a lo que hemos visto hace un rato. Tenemos que linealizar. Entonces acá, linealizamos CP, como era, aplica logaritmo en base 10. Y PP, logaritmo en base 10 de P. Así, los dos tienen que ser aplicados con el logaritmo, ¿no? Por la regresión que hemos estado comentando de la potencia. Una que ya tenemos los dos linealizados, hallemos los coeficientes con el polyfit. Decimos que vaya de orden 1. Y vamos viendo a ver cómo están los valores. Acá. Este es el A sub 1 y este es el A sub 0. Siempre en ese orden, ¿no? De mayor a menor. Entonces, el A sub 1 va a ser el primer elemento que tiene pues.
y el A sub 0 va a ser el segundo elemento que tiene fuerza. O sea, ya tengo los dos coeficientes. Y lo que tengo que hacer ahora es igualar a sub 1 con la parte donde aparecía A mayúscula y de igual manera A sub 0 con B mayúscula. Para eso regresamos a la diapositiva. A ver cómo igualamos. Igualamos así, ¿no? A sub 1 acompaña a X. ¿Quién acompaña a X acá? B mayúscula. Entonces, de frente, B mayúscula es igual a sub 1. Vean por acá. B mayúscula es igual a sub 1. Entonces, regresamos por acá. B mayúscula es igual a sub 1. Ahora, quiero ver A mayúscula. Entonces, vamos nuevamente a la diapositiva y vemos de que A sub 0, que es el coeficiente constante, se igualará al logaritmo en base 10 de A mayúscula, que también sería el constante. Entonces, A mayúscula sería 10 elevado a la sub 0. ¿De acuerdo? Si esto lo igualamos a sub 0, A sería igual a mayúscula sería igual a 10 elevado a la sub 0. Y es elevado a la sub 0. Saben que si no encuentran el símbolo, lo pueden utilizar con Power, ¿no? Listo. Ya tengo A y B mayúscula. Y la regresión por potencia, solamente para poder recordar que está expresada así. Entonces vamos a obtener el C estimado. Sería A por T elevado a la B. Para no mejor estar seguro, usamos mejor power. T, que sería X elevado a la B. Una vez que ya tenemos el C estimado, vamos a graficar E con el C, asteriscos, color rojo, y T con el C estimado. No vayan a graficar, por favor, el CP o el TP, porque esos son solamente, como decir, variables auxiliares que nos ayudan a graficar, pero no son los determinantes. Vean, ¿está mejor que el exponencial? Sí, diría, ¿no? A simple vista, pero el polinomial le gana. Sí, definitivamente el polinomial le va a ganar. Y el error, de la misma manera. El error nos sale, vean, esa cantidad. Creo que nos sale muy grande, más grande que el... la apariencia engaña. Sí, porque por acá por los extremos sí se ve que hay bastante diferencia. Estaba confundiendo. Entonces todavía sigue siendo la exponencial mejor que la de potencia. Acá está. 873, que fue en la regresión exponencial, y ahora tenemos más de 1000 en la regresión por potencia. Y en la regresión polinomial, la mejor, ¿no? Bien, entonces, ¿les parece? Voy a plantear un nuevo ejemplo donde ya se aproxime mejor cualquiera de estos dos casos, y ya no el anterior, porque el anterior, me refiero al polinomial, no está, digamos, acondicionado a ese problema. Ya sé. Hagamos un caso del mismo problema. El mismo problema, no, perdón, la misma calificada. Vamos por acá a compartir la misma calificada. Aquí está. La pregunta 4. Dice, una pared
que ha sido construida hace 30 meses aproximadamente, ha manifestado un hundimiento de cierta cantidad de centímetros. Por lo cual, si dicho comportamiento se ha modelado por la siguiente expresión matemática, vean, esta es la expresión matemática, ahí pueden decir que tenemos una regresión. ¿De qué tipo? A ver, chicos, comenten. Hemos visto hasta el momento 4. Tenemos la regresión lineal, tenemos la polinomial, tenemos la exponencial y la potencia. De esos 4 siempre ha sido X versus Y. Estoy excluyendo la multilineal, ¿no? Porque esa sí trabaja con 2 variables, X1, X2, más la Y. Bien, de esos 4, ¿cuál creen que se estaría condicionando? Uno de los 4 tiene que ser, ¿no? No es que digan no, ninguna de ellas, ¿no? ¿Cuál de ellas sería? A ver, vean la expresión. ¿Qué cosas ven ahí como base? Vemos la E. Entonces, ya tenemos que ir pensando que se trata de una exponencial. ¿De acuerdo? Una regresión exponencial. Y seguramente ustedes dirán, pero no se parece a la exponencial que nosotros hemos visto. Correcto, no se parece. Así, igual, no lo es. Pero sí nos damos cuenta de que está con una base E y por lo tanto hay que aplicar la exponencial. Y solamente es acomodar. Ahorita lo vamos a hacer. Dice, donde t representa el tiempo en meses, por lo tanto, a partir del grupo de mediciones realizadas se solicita determinar el valor de beta. O sea, beta es una incógnita, aplicando un método de regresión exponencial estudiado en clase. Una vez que se haya encontrado beta, dice que realizar una estimación. A ver, cuando se le pide una estimación, dice para el mes 26. Si ya tiene la expresión, me refiero a esta expresión matemática, todo eso de acá, entonces, ¿beta ya lo hallaron? Sí. Entonces, ¿qué hago? Solamente reemplazar en t minúscula el número 26. Y ahí sale la proyección o la estimación de hundimiento, que sería z. La respuesta debe ser clara con el procedimiento de linealización usando el MATLAB para hallar los coeficientes de interés. Y luego graficar z versus t y el z calculado, z estimado versus el t. ¿De acuerdo? Listo. Entonces nos vamos al ejercicio. Antes de eso vamos a copiar. Aquí no tengo por qué estar digitando. De frente vamos a copiar los valores. Pregunta 4. S2 del 2018. Ya, vamos a colocarlo así. M, una matriz. Esto es solamente por la facilidad, ¿no? La primera columna corresponde a la variable t. Entonces voy a extraer la primera columna. Y la segunda columna corresponde a la variable z. Ya tengo entonces los dos conjuntos de datos, t y z. Bien. Entonces ahora vamos a la parte de la linealización.
Listo. Ahora sí. Entonces, esa es la expresión. Vamos a analizar ambos lados. Y como habíamos dicho que vemos un exponencial, le aplicamos el logaritmo natural, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que al lado derecho de la igualdad solamente tengamos el exponencial. O sea, no que tengamos con una suma, con una resta, nada de ello. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es esto de acá. Parte de del artificio que usamos para poder linealizar. No puedo producir acá el beta ni el exponencial, así que lo hago de esa manera. Ya está. Lo que hice entonces fue llevar el 10 al otro lado. Pero aparece un signo negativo. Y de hecho, no voy a poder aplicar el logaritmo natural. Y es más, también está el 0.5. Pues vamos a pasar a dividir el 0.5. ¿Parece? Entonces por aquí haríamos z de t menos 10 entre menos 0.5. Todo eso igual al exponencial menos beta t más 2. Hasta ahí pienso yo que no hay ningún problema. ¿Cuál es la expresión del exponencial? Por aquí en color rojo. Y de t igual a exponencial bx. Así, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿tiene un parecido? Sí, hay un gran parecido. Solo que la expresión inicial de y ya no va a ser la misma. Ya no es la misma. Pero no hay problema. Entonces decimos, todo lo que está, a ver, por aquí vamos a marcar con color azul. Todo lo que está acá sería el y' o z'. El z'. Seguimos. Igual, exponencial menos b t más 2. Así. Ustedes recibieron como datos del problema, recibieron entonces dos grupos, ¿cierto? Recibieron entonces T y Z. Pero no pueden trabajar con esos valores. ¿Qué tienen que hacer? Generar entonces una linealización. Y la linealización sería ahora ya no considerar Z, sino Z'. Así, Z'. Es decir, si el Z, vamos a hacer la prueba, a ver. El primer Z que ustedes recibieron fue 6.68. 6.68. Así. Vamos mejor a utilizar el texto. 6.68. ¿Cuál sería el Z'? Z' sería así. 6.68 menos 10 todo entre menos 0.5. Eso es lo que tienen que hacer entonces por cada valor de Z. ¿Por qué? Porque necesitan hacer la linealización y esa linealización corresponde a realizar toda esa operación, todo ese algoritmo. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. ¿Y el T? ¿Qué sucede con el T? El T no tenemos problema porque el T podríamos decir que es todo esto. Todo eso es T. Entonces, T se mantiene. Si el primer T fue 1, aquí está el 1,
aquí seguirá siendo el 1. ¿Correcto? Entonces, de esa manera ustedes proceden a hacer todo esa linealización y con estos valores que estoy encerrando de anaranjado, aplicaríamos el polyfit. Y el polyfit, ¿qué le va a dar? Le va a dar el ASU1 y le va a dar el ASU0. Bueno, una vez que ustedes ya hallaron el ASU1 y el ASU0, ¿qué tocaría? Lo que tocaría es ya calcular A mayúscula y B mayúscula. Y de ahí va a salir el beta que nosotros queremos. O sea, este de aquí, ¿no? Para poder ya luego hacer la evaluación, hacer el set estimado, para luego también evaluar con el mes número 26 y todo lo demás. Bien, entonces esto quede como un procedimiento de que debemos siempre linealizar. Y esa linealización se realiza aplicando entonces, para este caso, el logaritmo natural, para que podamos bajar todo lo que tenemos en la potencia del exponencial y así poder entonces tener una simplificación de toda la expresión. Pero, a ver si analizamos bien, ¿cómo va a quedar ese menos beta t más 2? Ahí el 2 nos está también ahí un poco perjudicando, ¿no? A ver, hagamos el ejemplo y si no, hacemos un nuevo artificio. Vamos a regresar al MATLAB. No hay figura por ahora. Listo. Entonces, ahí hemos dicho que z' lo vamos a realizar utilizando entonces nuestra expresión de z menos 10. Z menos 10 y esto entre menos 0.5. Ya está. Vamos a aplicar el polyfit usando el mismo t y usando el zp y de orden 1. A ver, veamos qué coeficiente nos va a dar. Aquí están los coeficientes y lo que hacemos es asignar, ¿no? El coeficiente y el segundo coeficiente. Ya están los dos coeficientes. Ahí lo tenemos. Ahora regresamos para hacer nuestra comparación. Bien, ya obtuve los coeficientes A1 y A0. Ya obtuve A1, ya obtuve A0. Ahora, si igualamos, entonces tenemos que calcular los exponentes. Ya, entonces sí, tenemos que hacer una... Aquí faltó algo más. A ver, chicos, faltó algo más. Mejor, para hacerlo más sencillo, déjenme acá retornar. La salida que estamos aquí, podemos borrar parcialmente. A ver, ¿qué me dice entonces del exponencial? Menos beta t más 2. ¿Es posible colocarlo así? Menos beta t por exponencial al cuadrado. ¿No es cierto? Si seguimos,
Si seguimos entonces, ZP sería igual E al cuadrado, que sería el A mayúscula, por el exponencial, otra exponencial, menos beta multiplicado por T. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir aquí? Podemos decir que A mayúscula es E cuadrado y B mayúscula es igual a menos beta. ¿No es cierto? Bien, ahora sí. Entonces, aplicando nuestra regresión. Logaritmo de ZP, la linealización. Así. Así estaría quedando, ¿no? Entonces, logaritmo en base o natural de ZP, acá sí cometí el error. Cometí el error. No, todavía no había que aplicar todo eso. Antes teníamos que hacer la linealización. Sí, disculpen acá. Y luego, logaritmo en base de la 2, que sería 2. Pues el 2 sale, tal como está, y quedaría el menos beta por T. Entonces, si hacemos ahora la verificación, ¿cómo sería? Y' igual a su 0 más a su 1 por X. Comparamos. A ver, comparamos y ahí obtenemos todo lo que queremos. A su 0 es 2 y a su 1 es menos beta. Listo. Entonces, hagamos eso. Entonces, eso deberíamos hacer con el z. Restarlo menos 10, dividir entre menos 0.5 y aplicarle el logaritmo natural a toda la expresión. Y con eso ya tenemos linealizado. El t se mantiene igual, no varía. Entonces hacemos esa modificación. Queda con el logaritmo natural. Así voy a tener otros coeficientes. Log. ¿Qué tenemos? A su 1 y a su 0.
Y el beta se lee directamente, ¿no? El menos a su 1. 0.19. Ese viene a ser el beta. ¿Por qué lo igualamos? Porque directamente nosotros ya habíamos establecido, según, vamos a regresar, vean, ya hemos establecido entonces que el beta es el a su 1 directamente. Aunque este a su 0 no me sale exactamente lo mismo, no. ¿Y por qué no me sale? Porque los datos son aproximados, no son exactamente un exponencial. Entonces, por esa razón salen de esa manera, ¿no? Pero sí, el beta lo tomamos tal como ha sido obtenido acá, con el a su 1. Y ahora sí regresamos. Entonces el z, le quitamos el 10, lo dividimos entre menos 0.5 y utilizamos el t como el zp para la regresión lineal. Luego sacamos los coeficientes y el a su 1 le igualamos al beta. Una vez que hemos obtenido el beta, ¿ya? Y sabemos, por supuesto, que el exponencial está acompañada ahí también del 2, lo que hacemos es reemplazar con z estimado, una fórmula 10 menos 0.5 por el exponencial menos beta por t más 2. Ya está. Veamos qué tan cierto es. Plot t versus z. Esto sería color rojo y un asterisco. Ahí para que vean los resultados. Estos son, mejor dicho, los valores observados, las tomas, las mediciones. Vean qué apariencia tiene, ¿no? Un poco extraña. Y ahora veamos qué ocurre con el C estimado. Listo. Y ese sería el C estimado. Trata entonces de aproximarlo con una curva, como pueden ver, no es buena, poco, digamos, alejada de los puntos, pero sí al menos lleva la tendencia, lleva esa proximidad. Pero ya, cuestión de, digamos, de hacer otro ajuste más, que eso escape del curso, pero que por ahí se estaría aproximando o acercándose. Y para allá el error, como lo hemos hecho anteriormente, haríamos el z menos el z estimado sobre la cantidad de valores. Y eso nos da un error, miren, a pesar, ¿no?, de la curva esta que se ve muy alejada de los puntos, el error es 0.31, ¿no?, de esa manera. Un error todavía muy grande, pero al menos menor que 1. Muy bien, ese es el procedimiento, por un poquito de repente complejo, pero lo primero que tienen que hacer ustedes es hacer siempre la linealización. Es el que vamos a realizar todo el tiempo. ¿Y qué ocurriría si ustedes tuvieran un problema como el siguiente, ¿no? Cierto conjunto de datos
se amolda a la siguiente expresión. Voy a suponer, ¿no? Así. Queremos linealizar. Es una potencia. ¿Qué aplicamos? ¿Qué logaritmo ustedes me aconsejan que debería aplicar? ¿Qué estaremos aplicando? ¿Aplicaríamos logaritmo natural? No vemos una base exponencial de ¿no? ¿Aplicaríamos un logaritmo en base 10? Sí, podría ser. Pero quizás se hace más sencillo si aplicamos un logaritmo en base 2. Entonces, si aplicamos un logaritmo en base 2, sería logaritmo de 2 y igual. Logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de 2 elevado a la bt. Así tendríamos. Y si queremos seguir reduciéndolo, vamos a decir, continuamos con la variable. Y acá sí quedaría de esta manera. Pueden notar que ya tenemos una expresión muy parecida a la regresión lineal. ¿Cómo es la regresión lineal? Para recordar. La regresión lineal es así. Y igual a su 1 por x más a su 0. Entonces, si comparamos, esto lo podemos mejor invertir. Y ahora sí podemos igualar, ¿no? A ver, ¿qué igualamos? El y no lo voy a recibir tal como está. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle el logaritmo en base 2. O sea, ahí surge el y'. ¿No? Ahí surge el y'. Lo llamamos yp. Luego, la variable t, vamos a hacerlo con otro color. La variable t sería la variable x. Ahí está. Luego, la variable b mayúscula sería el lazo 1. Pero el lazo 1 ya ustedes lo van a obtener con el polyfit. Entonces sería al revés, ¿no? El lazo 1 generaría el b. ¿Qué más vemos por aquí? El logaritmo en base 2 de a sería el lazo 0. Si ustedes obtienen el lazo 0 con el polyfit, lo igualan y obtienen el a mayúscula. Una vez que han calculado a mayúscula y b mayúscula, lo que harían es reemplazarlo en esta expresión y ya tenemos el y calculado o el y estimado. Entonces, como ven, yo recomendaría primero, observen bien la expresión matemática. ¿Qué base tiene? Según eso, optamos por aplicar exponencial, natural, perdón, o logaritmo en base 10, o logaritmo en base que represente este número. Y así facilitan para que podamos trabajar con el polyfit y luego igualar términos. En el ejemplo anterior hemos aplicado el logaritmo natural, hemos igualado términos, pero no todos, solamente un término, porque es el que nos interesaba, el beta.
En el caso que ustedes no le pidan así, sino simplemente hacer la regresión, hay que igualar los dos términos. Y con eso ya determinamos el A y el B mayúscula. ¿Está bien? A ver, voy a proceder aquí. En un instante para poder actualizar el aula. Primero lo que voy a reemplazar es el archivo que vimos, que hicimos la semana anterior, ¿no? A ver, lo quito de acá. Y lo reemplazo con el de hoy día. A pesar que va a tener fecha 7 de junio, o sea, de hoy día, ya saben que corresponde al anterior. Y de manera similar, el archivo de hoy día y a la vez voy a subir una práctica calificada del 2018-1, ¿no? Muy bien, ya está. Me faltó hacer evaluación, de veras. Vamos a tener que reemplazar acá. Me faltó hacer evaluación. Evaluación quiere decir ahora. A ver, déjenme, estoy compartiendo. No, eso no. Vamos a armar lat. Realmente evaluamos para z igual, perdón, para t igual al 26avo mes. Entonces, ¿dónde le evaluamos? Vamos a evaluarlo acá. Cuando t vale 26, reemplazamos aquí, el beta ya es conocido, todo lo demás es conocido, y nos indica que la respuesta es 9.9736. Y ahí queda. Ahora sí daría completo el archivo. Entonces, nosotros tenemos que siempre reemplazar la expresión final. En este caso solamente existía beta como incógnita, ¿no? En caso de los casos anteriores, sí hay dos incógnitas, A mayúscula y B mayúscula. Siempre así. Pero para esta oportunidad solamente hay una incógnita. Por eso que se ignoró el otro. Que tenía que haber sido igual a 2, pero salía 1 punto y algo, ¿no? Bueno, ya por el error que ustedes ven ahí. Justamente la curva, ¿no? Que no es precisa. Bien, entonces ahora sí, voy a actualizar ese archivo. Y bien, ahí ya pueden observar. Bueno, de igual manera espero que hayan cumplido también con la tarea que yo les había dejado. Se ha ido prorrogando el plazo, ampliando para que puedan tener el tiempo suficiente y poder finalizarlo. Pero también recuerdo muy bien que el viernes pasado
¿no? La última clase yo les consulté, ¿no? Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la tarea. Nadie comentó nada, se entendió de que sí lo estaban comprendiendo. Así que en adelante, por favor, chicos, si tienen duda, pregunten, consulten. Ahí tienen ustedes el chat, si no quieren participar a través del micro, para que puedan tener todo claro y así no estar prorrogando porque, bueno, por una vez, dos veces, correcto, pero en adelante ya no podemos estar prorrogando más tiempo, ¿no? Todavía les quedan 2 tareas académicas más, ya lo haremos en su momento. Y el grupo de estas 4 ya saben que les va a dar finalmente la nota de tarea académica, con solo 10%, si no me equivoco, ¿no? De peso. Pero de todas maneras, ayuden algo. La PC2 todavía está muy lejos, ¿ok, David? Está muy lejos todavía la PC2. Y desde ya les aviso que el segundo trabajo, llamado trabajo final, este sí yo les voy a exigir un poco más en cuanto al App Designer o al Guide. Debe tener mucho más elementos. Y ahí ustedes también van a plantear un problema, ahora les voy a indicar, que tenga que ver con algún método de capítulo 4, que estamos viendo en este momento, regresión o ajuste, o del capítulo 5, que corresponde a la integración. El capítulo 6 corresponde a la derivada, me parece que ya no van a poder ustedes, mejor dicho, a implementar el proyecto o el trabajo, por lo mismo que ya va a estar muy próximo, la víspera de la presentación del trabajo. Entonces, de repente ahí no. Pero sí van a tener 2 capítulos, ¿no? Ya yo les voy a indicar sobre qué capítulo en particular, de repente un grupo, el otro grupo sobre el siguiente capítulo. En fin, ya va a ser un poquito más direccionado. ¿De acuerdo? Y como siempre, no olviden consultar dudas para que les pueda aclarar todas ellas. Muy bien, chicos, entonces con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy y nos veríamos el día viernes. ¿Ya? El día viernes continuamos con nuestra clase. Muy bien, Camila, muchas gracias a todos. Cuídense bastante. Hasta el día viernes. Hasta luego con todos. Buen día a todos. Gracias.